Bendito sea nuestro Padre Celestial. ¿Cómo la ha pasado esta noche? Creo que hemos estado disfrutando de un tiempo precioso, ¿verdad? En la presencia de nuestro Dios. Hemos declarado con todo nuestro corazón y hemos confesado que no hay otro como nuestro Dios. Es que nuestro Dios es grande. Es que nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es sin igual, no hay otro como nuestro Dios. Yo no sé qué puede usted declarar en esta oportunidad, en esta noche preciosa, pero definitivamente nuestro Dios es incomparable, Él es inigualable. Nuestro Dios, mis hermanos amados, tal como lo hemos declarado a través de esta alabanza, no hay otro como Él. Grande es Dios, dice, hacedor de maravillas, y no hay nadie como tú. Definitivamente, mis hermanos amados, nuestro Dios es un Dios maravilloso, es un Dios de poder, es un Dios, mis hermanos amados, hacedor en proezas, hacedor en hazañas, hacedor de maravillas. Cuando nosotros vamos a la palabra y podemos ver el actuar de Dios, el accionar de Dios, cómo Dios, mis hermanos amados, se manifestó a través de la historia bíblica, cómo ese Dios en el que usted y yo confiamos en este tiempo, cómo Él se manifestó en la antigüedad, cómo Él se manifestó a su pueblo. Y ese Dios, mis hermanos amados, no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo. Su poder sigue siendo sin igual. Su poder, mis hermanos amados, es inigualable. No hay nadie que lo pueda superar. Por eso, qué dicha más maravillosa la que cada uno de nosotros tenemos al poder poner nuestra confianza en ese Dios supremo, en ese Dios poderoso, ese Dios que para Él no hay absolutamente nada difícil. Por muy difícil, por muy oscuro que se vea el panorama, por muy complicado que pueda verse el asunto, para nuestro Dios no hay nada imposible. Por eso en esta noche usted allí en su casa declárelo. Allí en ese asunto que usted está atravesando, háblele a ese problema, háblele a esa situación, háblele a esa adversidad y dígale: mi Dios es más grande que la enfermedad, mi Dios es más grande que el conflicto. Y usted nombre a esa situación que está atravesando. Si es una situación de escasez, dígale: mi Dios es más grande que el problema económico, que el problema financiero que estoy atravesando. Mi Dios es más poderoso y es más grande que el desempleo. Usted declárelo allí. Mi Dios es más grande que este temor o que esta angustia, que esta desesperación que estoy teniendo. Y usted háblele a esa situación y dígale a esa situación que usted está atravesando de qué tamaño es su Dios. Por eso no importa lo que estemos atravesando, no importa lo que estemos viviendo, no importa, mi hermano amado, lo que usted en este momento pueda estar atravesando. El Dios en el que usted y yo hemos confiado es más grande que cualquier situación. Yo no sé si usted puede bendecir el nombre del Señor, yo no sé si usted puede decir amén, aleluya en esta noche, pero ¿cuántos de los que estamos recibiendo esta palabra tenemos un Dios grande? ¿Cuántos de los que estamos recibiendo esta palabra tenemos un Dios poderoso? ¿O será que nuestro Dios es así de chiquitito? ¿Será que el Dios en el que usted confía es un Dios pequeño? ¿De qué tamaño es su Dios? ¿De qué tamaño es su Dios? Por eso es de que hay personas que a veces tienen la tendencia de ver más grande el problema que a su Dios. Pero según el tamaño que sea el Dios en el que usted ha confiado, así entonces usted verá el problema. Por eso David no vio el tamaño de la estatura de Goliat. David no vio
de ninguna manera los 3 metros que medía aquel hombre. David no vio los 10 dedos que habían en la mano de Goliat. David tampoco vio el tamaño de la espada que tenía Goliat en su mano, ni mucho menos el escudo que utilizaba Goliat. De ninguna manera. David no se enfocó en poder ver esos brazos fornidos, esos brazos fuertes que posiblemente pudo haber tenido Goliat, porque para que el pueblo de Israel estuviera amedrentado frente a Goliat es porque sin duda alguna la imagen, mis hermanos, la apariencia que manifestaba aquel hombre causaba realmente conmoción, causaba expectación y causaba quizás terror, pánico, y por eso todo el pueblo de Israel estaba amedrentado, afligido y asustado. Pero ¿sabe por qué? Porque ellos estaban viendo más grande al gigante que a su Dios. Pero David vio de diferente ángulo, desde diferente posición, porque David había experimentado a un Cristo de poder, a un Dios de poder, al Dios soberano. Y por eso, mis hermanos amados, David, cuando vio a Goliat, David se enfureció. David, mis hermanos amados, sintió un celo de Dios al decir: ¿cómo es posible que este filisteo incircunciso esté provocando a los escuadrones del ejército de Dios? David sintió ese celo porque sin duda alguna David sabía que el Dios en el que él había creído, el Dios en el que él había confiado, era más grande que ese gigante. Por eso, una vez más, ¿de qué tamaño es su problema? ¿De qué tamaño es la adversidad que usted está teniendo? ¿De qué tamaño es esa situación que quizás, mi hermano amado, le ha traído angustia, le ha traído desesperanza? ¿De qué tamaño es esa situación que le ha quitado el gozo? ¿De qué tamaño esa situación que usted está viviendo, mi hermano amado, que ha venido a angustiarle y a desesperarlo? ¿De qué tamaño es esa situación? ¿Será más grande que Dios? ¿Será más grande que el Dios en el que usted ha confiado? Por eso yo le comunico esta palabra o estos consejos, porque luego de haber escuchado esta preciosa alabanza que acabamos de entonar, sin duda alguna nosotros podemos declarar que nuestro Dios, mis hermanos amados, nuestro Dios es grande, nuestro Dios es poderoso. No hay nadie como Él es insuperable. No hay nadie que pueda superar a ese Dios en el que usted confía. No hay nadie que pueda superar a ese Dios maravilloso en el que usted ha depositado su confianza. Por eso, ¿cómo no creer en Dios? ¿Cómo no poder creer en ese Dios milagroso? ¿Cómo no poder creer en ese Dios que abre caminos donde pareciera que todo, mis hermanos amados, está cerrado? Ese Dios que cuando nosotros podemos ver todo en nuestra contra, ese Dios, mis hermanos amados, que abre camino donde todo se ve difícil, donde todo se ve negativo. Recuerde el cuadro sobre el que se presentó el pueblo de Israel allá, mis hermanos, cuando iba huyendo de la tierra de Egipto. Dice la palabra que detrás de ellos venía el faraón, pero ellos, Moisés y el pueblo, se topan que frente a ellos se encuentra el mar Rojo. Frente a ellos se encuentra el mar. Era imposible poder cruzar el mar. Al lado derecho se encontraba una montaña llamada Piairot, y del otro lado, a la mano izquierda, se encontraba otra montaña llamada Baal Zepod. Es decir, el pueblo de Israel no tenía para dónde dirigirse. No podía dirigirse hacia el frente porque estaba el mar. No podía dirigirse a la derecha porque estaba Piairot. No podía dirigirse a la izquierda porque había otra montaña llamada Baal Zepod. Y no podía retroceder, volver atrás, porque atrás venían los enemigos, atrás venían los egipcios, y por supuesto venían para destruirlos, venían para apresarlos, venían para tomarlos en este caso por
por cautivos, por presa. Pero la palabra, mis hermanos amados, nos muestra ese escenario, mis hermanos amados, esa acción maravillosa de nuestro Dios, en donde Moisés comienza a introducirse en el mar, porque Dios le dice: Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés se da cuenta de que tiene una vara, y a medida de que Moisés empieza a caminar en el mar, Moisés comienza a ver que fuertes vientos comienzan a aparecerse. Moisés comienza a experimentar que algo sobrenatural comienza a suceder alrededor de ellos, y Moisés, al igual que el pueblo de Israel, pueden experimentar cómo Dios comienza a abrir un camino, cómo Dios comienza a abrir una senda, cómo Dios comienza a abrir una brecha en medio del mar, y cómo, mis hermanos amados, ese mar comienza a ser separada sus aguas. Las aguas del Mar Rojo comienzan a ser divididas, y algo impresionante, algo sobrenatural, algo que nunca se había visto en la historia de la humanidad, algo, mis hermanos amados, que nadie en otro tiempo había podido haber presenciado. En ese momento está ocurriendo. El Dios de lo sobrenatural, el Dios todopoderoso, ese Dios maravilloso en el que el pueblo de Israel había puesto su confianza, comienza a actuar, comienza a operar. Y ese mismo Dios es el que quiere actuar. Es el mismo Dios que quiere operar en esa situación que usted está atravesando, en esa adversidad, en ese problema, en ese conflicto, en esa crisis, en aquello que le está robando la paz, en aquello que le está robando el gozo, en aquello, mi hermano amado, que le está robando la tranquilidad, no solamente a usted, sino que también a su familia. Por eso es que en esa noche le comunicamos estos consejos, porque definitivamente tenemos a un Dios poderoso, tenemos al Dios de lo imposible, el Dios, mis hermanos amados, como estamos viendo en este momento, el Dios que abre caminos donde pareciera que todo está perdido, donde pareciera que no hay salida, donde pareciera que nosotros nos encontramos arrinconados, pareciera que nosotros estuviéramos bajo la espada y la pared. Pero es ahí donde el poder de Dios se glorifica, es ahí en donde el Dios todopoderoso, el Dios de lo imposible, comienza a actuar a su favor. Es ahí donde la manifestación gloriosa de lo alto, mis hermanos amados, comienza a manifestarse a nuestro favor. Yo no sé si usted puede bendecir el nombre del Señor. ¿Cuántos de los que están recibiendo esta palabra han visto actuar al Dios de lo imposible? ¿Cuántos, mis hermanos amados, de los que estamos recibiendo esta palabra, hemos visto milagros, mis hermanos amados, moviéndose a nuestro favor? Yo recuerdo hace ya varios años atrás, a mi esposa le dice la ginecóloga: mire, a usted la tengo que referir de emergencia al hospital, porque mi esposa tenía un quiste del tamaño de una naranja. Imagínese el tamaño de ese quiste. Y me dice, la ginecóloga le dice a mi esposa y me dice a mí: ese quiste estaba a punto de estrangularse, ese quiste está a punto de desprenderse, y si eso sucede, su esposa se nos puede morir, a su esposa se le puede complicar la vida, necesitamos ingresarla inmediatamente. Y por supuesto, ahí estaba el ultrasonido que presentaba las dimensiones de aquel, mis hermanos, de aquel quiste demasiado grande. Ahorita no preciso las medidas, pero sí ella nos decía: es como del tamaño de una naranja. Imagínese usted el tamaño de una naranja. Y ahora imagínese, en el caso de las mujeres, pueden saber el tamaño de los quistes, de los ovarios, que son tan pequeños. Y ella tenía ese quiste en uno de sus ovarios. Y me dice: hay que operarla de emergencia. A su esposa la tienen que ingresar de emergencia al hospital y la tienen que operar de inmediato.
Con mi esposa nos afligimos, con mi esposa nos angustiamos, pero tal como le estoy comunicando en esta noche, en el momento nosotros nos afligimos, en el momento nosotros nos angustiamos, en el momento quiso entrar la angustia, quiso entrar la desesperanza a nuestros corazones, pero luego nosotros nos recordamos en quién hemos puesto nuestra confianza. Luego nosotros, mis hermanos amados, dirigimos nuestra mirada en el que hemos confiado, en el que hemos creído a lo largo de todo este tiempo. Y comenzamos a orar, comenzamos a clamar, comenzamos a pedirle al Señor que Él se glorificara, que Él interviniera. Comenzamos a orarle al Señor creyendo de que Él podía hacer un milagro en la vida de mi esposa. Y luego con mi esposa y el consejo de algunas personas que estaban a nuestro alrededor nos dicen, sería bueno que antes de que a su esposa la puedan internar, sería bueno poder tomar una segunda opinión médica. Y nosotros obedecimos a ese consejo. Y precisamente nos refirieron a un ginecólogo. Y llegamos a la clínica de aquel ginecólogo. Cuando el ginecólogo nosotros le mostramos el ultrasonido y le llevamos la evidencia de la dimensión tan exagerada, es decir, tan dramática, porque era algo real, estos exámenes no mienten, y ahí iban las dimensiones de aquel quiste demasiado grande. Cuando el ginecólogo ve aquel ultrasonido, el ginecólogo le dice, muchacha, entra rápido. El ginecólogo se asombró al poder ver aquel ultrasonido y le dice, ahorita necesitamos proceder a hacerte otro ultrasonido porque el cuadro que manifiesta este ultrasonido es de suma urgencia que te operemos, pero necesitamos efectuarte otro ultrasonido. Y en efecto, en el momento se lo vuelven a realizar allí en la clínica el ginecólogo. Y le dice a mi esposa, muchacha, yo no puedo entender qué pasó contigo. Muchacha, yo no sé qué es lo que te pasó. No logro entender porque tu ovario aparece totalmente limpio. Ese quiste de esta magnitud que aparece en este ultrasonido que me has traído ha desaparecido. Ya no se encuentra en tu ovario. Tu ovario está totalmente limpio. Tu ovario está totalmente sano. No tenés absolutamente nada. No hay necesidad de operarte. No hay necesidad de ingresarte de emergencia al hospital. Andate a tu casa tranquila. Mis hermanos amados, ese es el Dios todopoderoso. Ese es el Dios de lo imposible. Ese es el Dios milagroso en el que usted y yo hemos confiado. Por eso, ¿cómo no poderle alabar? ¿Cómo no poderle glorificar en esta noche? ¿Cómo no poder creer a su poder? ¿Cómo no poder creer, mis hermanos amados, a ese Dios que es asombroso en hazañas? ¿Cómo no poder creer en ese Dios que puede llevar a cabo y ha llevado a cabo tantas maravillas a lo largo de la historia de la humanidad? Por eso es que en Él hemos creído, en Él hemos confiado, en Él hemos depositado nuestra confianza para la gloria de su nombre. ¿Cuántos podemos bendecir el nombre del Señor en esta noche? Si en este momento yo pudiera preguntarle, ¿qué ha hecho ese Dios todopoderoso con usted? ¿Qué ha hecho ese Dios todopoderoso en su vida? ¿Qué tendría usted que testificar en esta noche? Yo creo que cada uno de nosotros somos un testimonio viviente de las maravillas, de las proezas que el Dios Todopoderoso ha hecho en nuestras vidas. Cada uno de nosotros de diferente forma hemos experimentado el poder de Dios. Cada uno de nosotros de diferente forma, en diferentes áreas, en diferentes momentos, tenemos vivencias
noticias, tenemos experiencias, tenemos testimonios vivientes de lo maravilloso, del poder sobrenatural que nuestro Dios ha llevado a cabo para la gloria de su nombre. Yo no sé si usted puede bendecir el nombre del Señor en esta noche, pero si por alguna razón usted estaba dudando del poder de Dios, si por alguna razón usted estaba dudando de lo que Dios puede llevar a cabo, quiero decirle que cada uno de nosotros tenemos un Dios poderoso. Cada uno de nosotros tenemos a un Dios, mis hermanos amados, que se mueve en lo sobrenatural para la gloria de su nombre. En ese Dios es en el que nosotros hemos confiado para la gloria de su nombre. Hace algunos meses, no preciso si ya llevará un año, veo que por acá se llama Maribel y la familia Flores en Mérida. Hace algunos años vino una familiar de esta familia de San Marcos, que a ella le había salido un tumor en la parte del cuello. Y era bastante dramática la forma en que se le miraba. Y le dicen a esta muchacha: mire, este es un tumor maligno. Es un tumor maligno y esto hay que tratarlo de inmediato, y a ella la sometieron a quimioterapias y nosotros comenzamos a orar. Recuerdo de que la llevaron a la iglesia y nosotros comenzamos a orar por ella, y no solamente oramos por ella, sino que en nuestras oraciones privadas enviábamos la palabra. Y claro, no puedo decir que solamente nosotros, alrededor nuestro habían muchas personas orando, habían muchas personas intercediendo, había muchas personas, hermanos amados, clamándole al Dios poderoso, porque quien hace la obra no somos nosotros. Nosotros hacemos lo más sencillo, nosotros hacemos lo más fácil, que es poder orar, que es poder ministrar la palabra, que es poder poner manos sobre los enfermos. Pero el que hace la obra, el que hace el milagro, el que opera lo sobrenatural, el que se mueve, el que se glorifica, es el Todopoderoso. Él es el que hace la obra, Él es el que sana, Él es el que liberta, Él es el que hace los milagros, Él es el que se mueve, mis hermanos amados, de una forma maravillosa. Y ella fue sometida a este proceso, pero de repente se daba el caso de que la máquina en la que debían de realizarle las quimioterapias, por alguna razón se había dañado, se había arruinado, y cada vez que le tocaba cita estaba arruinada y estaba arruinada. Y mis hermanos amados, hubo una serie de interrupciones, pero de repente aquella hermanita, aquella muchacha comenzó a ver que aquel tumor, aquella bola que ella tenía en el cuello comenzó a disminuir, comenzó a cerrarse y comenzó a desaparecer, y comenzó, mis hermanos amados, a disminuir aquello. Y hoy, para la gloria del Señor, ella está completamente sana para la gloria de Dios. Y eso no lo hizo el hermano Edgar, eso no lo hizo ningún otro siervo que oró. Eso lo hizo Jehová de los ejércitos, el Dios todopoderoso, el Dios soberano, ese Dios en el que usted ha puesto su confianza. Por eso, mis hermanos amados, ¿cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Él? ¿Cómo no confiar en Él? Por eso, una vez más le pregunto, ¿cuál es la situación que usted está atravesando? ¿Cuál es el problema que usted, mi hermano amado, está viviendo? ¿Cuál es esa situación por la que usted, mi hermano amado, se encuentra en este tiempo atravesando? ¿Habrá algo que usted sienta que es demasiado grande? ¿Usted está atravesando algo que cree que es algo difícil? Déjeme decirle, para Dios, para el Dios en el que usted ha creído, para el Dios al que usted le sirve, no hay nada imposible, porque Él es el Todopoderoso. Él es el Todopoderoso. El Señor le habla a Abraham cuando Abraham, mis hermanos, ya era grande, cuando ya era viejo Abraham. La palabra, el Señor le dice, y agradecería si usted me ayuda a buscar este texto, no preciso en este momento si es Génesis capítulo 15, pero el Señor, o capítulo 17, el Señor le habla a Abraham y le dice:
¿Acaso habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios? Yo le pregunto en esta noche, amado hermano que me escucha, ¿acaso habrá algo imposible para ese Dios en el que usted y yo hemos confiado? ¿Habrá algo imposible que Dios no pueda hacer a su favor? Vayamos a nuestras Biblias, vayamos al libro de Génesis y vea este pasaje tan precioso que podemos encontrar acá en Génesis, porque el Señor le habla de una forma directa, de una forma, mis hermanos amados, personal a Abraham. Oiga lo que dice este texto. Génesis capítulo 18 y versículo 14 en adelante. Oiga lo que dice aquí la Escritura. En el verso 13 dice: entonces Jehová dijo a Abraham. ¿Por qué se ha reído Sara? Porque recordemos que realmente el panorama que estaba viviendo y atravesando Abraham y Sara, hablando humanamente, parecía un panorama imposible. Parecía un panorama irreversible, porque ya los años que habían caído sobre Abraham y sobre Sara era algo irreversible, hablando humanamente. Pero dice el verso, y por eso es que cuando Sara escucha el mensaje, escucha la buena noticia que el Señor le va a comunicar a Abraham, diciéndole que él va a llegar a ser padre y van a poder procrear, y el Señor le dice que Sara va, mi hermano amado, a concebir y dar a luz un hijo. Cuando Sara escucha aquella palabra, a Sara le causa gracia, a Sara le causa risa aquella noticia, porque ella, siendo una mujer, mis hermanos, me parece que de 75 años, ella se ve a sí misma y dice: esto es imposible. Por eso dice el verso 13: entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Pero oiga el verso 14, y esa misma pregunta se la hacemos a usted en esta noche. Dice el verso 14: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado, dice, volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces dice Sara, bueno, aquí habla otro asunto, pero la pregunta para usted en esta noche, mi hermano amado que me escucha, usted que no se ha conectado por casualidad a esta transmisión, usted que no se ha conectado por casualidad para poder escuchar este mensaje, esta palabra, porque es Dios que quería hablar a su vida, es Dios que quería recordarle a usted que para Él no hay nada imposible, que Él es el Dios todopoderoso, que Él es el hacedor de maravillas, que para Él no hay absolutamente nada que se le resista, no hay absolutamente nada que se le oponga. Para Él no hay nada imposible. Por eso la pregunta que el Señor le hace a Abraham, diciéndole: ¿hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo imposible para Dios? ¿O hay para Dios alguna cosa difícil? Y ahora en esta noche el Señor le pregunta a usted: ¿habrá algo imposible que Dios no pueda hacer, mi hermanito, mi hermanita? ¿Habrá algo que en usted, en su hogar, en su familia, esté causando la duda? ¿Habrá algo en su hogar, en su familia, que esté causando incertidumbre? ¿Habrá algo que a usted le esté moviendo para que usted pueda claudicar entre dos pensamientos sobre ese asunto? Al pensar es que en este asunto saber si Dios podrá obrar, saber si Dios podrá intervenir en este asunto. Le pregunto, ¿acaso usted es de los que creen que Dios no es poderoso para poder actuar a su favor? ¿Será posible de que usted es de las personas que cree que Dios no puede obrar a favor suya? ¿Será que usted puede dudar en este tiempo del poder de Dios, amado hermano que me escucha?
¿Será posible de que podrá haber algún incrédulo como Tomás dentro de los que nos encontramos en este momento recibiendo la palabra de Dios? ¿Habrá alguien, mis hermanos amados, que no pueda atreverse a creer a lo que Dios es posible de hacer? Por eso la palabra nos muestra claramente de que para que Dios pueda obrar, para que Dios pueda actuar, para que Dios pueda moverse a nuestro favor, para que usted pueda ver el accionar de Dios, para que usted pueda ver la mano de Dios obrando a su favor, es necesario que usted pueda activar su fe. Es importante, mi hermano amado, que usted pueda activar, que usted pueda accionar la fe, porque la palabra dice claramente allá en Hebreos capítulo 11, me parece que es el verso 6, que declara diciendo que sin fe es imposible poder ver a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra. La fe es ese elemento imprescindible que hace que el poder de Dios se mueva entonces a nuestro favor. Necesitamos nosotros movernos en fe, necesitamos nosotros atrevernos a creer a Dios, y entonces vamos a verlo a Él operando, vamos a poder ver a Dios glorificándose. ¿Acaso usted está atravesando alguna situación que pareciera tener carácter irresoluble, mi hermano amado? ¿Será posible de que usted está atravesando una situación que pareciera de que no tiene solución? Recuerdo varios años atrás he comunicado este testimonio a la iglesia. Con mi esposa estábamos atravesando una temporada de crisis económica, y recuerdo de que un día domingo, como 8:30, 9 de la mañana, llega el dueño de la casa a tocarnos a la puerta de la casa, cosa que nunca él lo hacía, pero ese día llega a tocarnos a la puerta de la casa y nos pasó a saludar. Y claro, era fin de mes, era fin de mes y tocaba pagar la renta. Y yo me encontraba, mis hermanos amados, con las bolsas vacías. Yo me encontraba absolutamente sin nada para poder pagar el alquiler de la casa de aquel tiempo, de la mensualidad en aquel año, en aquella fecha. Y yo recuerdo que le dije a esta persona: mire, don Armando, le digo, yo espero no me esté escuchando. Porque por ahí lo tenemos de amigo, pero bueno, y si me está escuchando, gracias al Señor, porque bendito sea el Señor que nunca nos ha dejado avergonzados. El Señor ha sido fiel para con nosotros. Por eso le decía que si tan solo usted se atreve a accionar su fe, entonces usted va a poder ver operando a ese Dios poderoso, a ese Dios maravilloso. Yo le dije: don Armando, por favor, pase despuesito del mediodía, y para despuesito del mediodía le voy a tener su mandado, porque él venía a una asamblea general que se hace acá en la colonia. Él venía precisamente a esa reunión que, por supuesto, se iba a prolongar algunas horas, y yo me iba a ocupar en el servicio que teníamos de 10 a 12, o que tenemos hasta el día de hoy de 10 a 12. Yo le digo: pase despuesito del mediodía y le voy a hacer entrega de su mandado. Yo estaba hablando por fe, porque yo tenía las bolsas completamente vacías. No tenía absolutamente nada en mi bolsillo para poderle dar, pero yo creí y me atreví a hablar en fe, y me atreví en ese momento a poder probar a Dios. Por eso qué precioso el pasaje de Malaquías cuando dice: y probadme ahora en esto, y yo les voy a abrir las ventanas de los cielos y vaciaré bendición sobre vosotros hasta que sobre y abunde. Por eso qué precioso es que cuando nosotros honramos a Dios,
con nuestros bienes. Cuando nosotros honramos a Dios con nuestras finanzas, también Él nos honra para la gloria de su nombre. Yo no sé si usted se atreve en esta noche a bendecir el nombre del Señor. Por eso aprenda usted a serle fiel a Dios con sus compromisos. Aprenda usted a honrar a Dios, hermano amado, con lo económico. Aprenda usted a honrar a Dios con sus finanzas, y Dios a usted lo va a honrar. Recuerdo de que en esa mañana, fui a traer a una familia que se congrega con nosotros. Fui a traer a la hermanita, a sus hijos, y en ese momento me sale al encuentro un hermano y me dice: fíjate, hermano, que no voy a poder ir a la iglesia. No vamos a poder asistir con mi esposa, mi familia, pero toma esta bendición, me dice el hermano, y extiende sus manos. Y me da una bendición en mis manos. Yo en ese momento dije: Señor, gracias porque ya estás obrando. Señor, gracias porque ya te estás moviendo. Señor, gracias porque ya estás actuando. Y yo en ese momento solamente le di gracias a Dios y me metí aquella bendición en mi bolsa. No quise en ese momento ver cuánto era. Solamente lo guardé. Yo dije: Señor, gracias porque ya te estás moviendo. Y le dije: Señor, síguete moviendo. Sigue usando medios, sigue usando instrumentos para nuestra bendición, y no nos dejes, Señor, quedar avergonzados. Recuerdo de que realizamos el culto, tuvimos una mañana maravillosa, una mañana gloriosa, y después de terminar el culto hubieron personas que se nos acercaron también sin conocer nuestra situación, sin conocer la necesidad y sobre todo sin conocer la temporada que nosotros estábamos atravesando de crisis económica, porque nunca nosotros manifestamos a las personas la situación en la que nos encontramos. Nunca andamos haciendo carita de préstame 50 centavos a las personas, sino que nosotros sabemos perfectamente a quién clamar. Nosotros sabemos a quién, mis hermanos amados, dirigir nuestras peticiones, y es al Todopoderoso al que clamamos. Y por eso es que de donde nosotros esperamos la bendición es de lo alto. Por eso el proverbista decía que es la bendición de Jehová la que enriquece y no añade tristeza con ello. Y cuando terminó el culto, mis hermanos amados, y yo pude contar las bendiciones económicas que había recibido aquella mañana, le digo a mi esposa: mira, amor, tenemos para pagar la casa y todavía tenemos para irnos a echar nuestro camperito. Imagínense qué bendición. Esa mañana yo con mucho orgullo, cuando el Señor llegó nuevamente a tocar a la puerta de la casa, con orgullo, con alegría y con satisfacción, yo le digo: aquí está, don Armando, el pago de la renta. Y yo me sentí, mis hermanos amados, tan satisfecho, tan honrado por ese Dios maravilloso en el que he depositado mi confianza, porque tal como lo estamos diciendo en esta noche, es el Dios de lo imposible, es el Dios que hace milagros, es el Dios que opera, es el Dios que actúa de una forma sobrenatural, es el Dios, mis hermanos, que cuando pareciera como que los cielos están cerrados, como cuando las puertas pareciera que estuvieran cerradas y cuando todo pareciera que está a nuestra contra, es ahí donde Él se mueve, es ahí donde Él opera, es ahí donde Él se glorifica, es ahí en donde Él dice: ahora me corresponde a mí poderme glorificar en este problema, en este asunto. Por eso, cuando usted, hermanito, hermanita, de alguna manera se sienta quizás acorralado, cuando usted se sienta, mi hermano amado, entre la espada y la pared, cuando usted sienta que se encuentra enfrentando una situación de carácter irresoluble, no se preocupe, no se aflija, no se acongoje, mi hermano, no se atribule, descanse en el Dios Todopoderoso, porque es ahí en donde Él dice: ahora me toca a mí.
Y el Señor le dice: descansa, hijo, descansa, hija, porque ahora me toca a mí. Dejemos que Dios se mueva, dejemos que Dios se glorifique, mis hermanos amados. Yo no sé si usted puede bendecir el nombre del Señor en esta noche, pero yo siento una bendición al poderle comunicar esta palabra, que realmente no era la palabra, no era el mensaje que queríamos compartir, pero sí el mensaje que Dios quería comunicarle a usted. No era lo que yo tenía programado para compartirles, pero sí era lo que Dios quería anunciarnos a cada uno de nosotros. Por eso, mis hermanos amados, ¿cómo no creer? ¿Cómo no confiar? ¿Cómo, mis hermanos amados, poder dudar del poder de Dios? Y por eso yo le estoy comunicando algunas de tantas vivencias, alguna de tantas anécdotas, alguno de tantos milagros que nosotros hemos experimentado en nuestro diario vivir para la gloria de nuestro Dios. La iglesia conoce que nosotros con mi esposa atravesamos una situación bastante difícil con mi hija pequeña, con mi hija Angie. En una oportunidad ella le comenzó a faltar la respiración, a ella le comenzó a faltar el oxígeno y ella comenzó a sentir esos ahogos y ella comenzó a sentir, mis hermanos amados, cómo sus vías respiratorias se tapaban y a ella le costaba respirar. Había una batalla, una crisis bastante fuerte que ella comenzó a tener, unas aflicciones bastante fuertes que nosotros comenzamos a tener, de modo de que como padres de familia con mi esposa dijimos: necesitamos hacerle exámenes, y la llevamos precisamente a la Liga del Pulmón, donde se encuentran los especialistas. Le hicieron una serie de exámenes. Mi esposa fue con ella y le dicen a mi esposa: mire, déjeme decirle que su hija ahorita en la etapa del desarrollo, ella desarrolló la enfermedad del asma. Ella desarrolló el asma y esta enfermedad es irreversible. Ella va a tener que tomar este medicamento de por vida. Y le dice a mi hija, por las crisis que ella presentaba, le presenta el médico ese activador, ¿verdad? Ese spray, ese activador que cargan muchas personas para podérselo aplicar en esos momentos de crisis. Le dice el médico a mi hija: este será tu fiel compañero para toda la vida. A donde quiera que vayas, tenés que cargarlo. A mi hija el médico le dice, y a mi esposa le dice: esta niña no puede hacer ningún tipo de actividad que la agite. Su hija no puede llevar a cabo ningún tipo de actividad que la sofoque. Su hija tiene que llevar un ritmo de vida bastante relajado, bastante pasivo, porque ella en cualquier momento puede tener esas crisis respiratorias. Cuando mi esposa viene a darme la noticia, ¿puede usted imaginar cómo, como padre de familia, cómo me pude haber sentido yo en aquel momento al recibir aquella noticia, al poder recibir aquel diagnóstico? Definitivamente lloramos con mi esposa, nos afligimos, nos atribulamos, porque yo le estoy hablando desde el lado humano, porque todos tenemos, mis hermanos amados, esas experiencias, esa debilidad humana. Nosotros nos afligimos, nos angustiamos, y sobre todo porque ella atravesaba unas crisis bastante fuertes de respiración, y por lo general siempre le agarraban de madrugada. Y sabe, yo en mi mente comenzaba a tener esa batalla interna donde el enemigo me decía: tu hija se va a quedar. Al otro día cuando llegues, tu hija la vas a encontrar fría, a tu hija la vas a encontrar muerta. Y comenzaron, mis hermanos amados, a surgir pensamientos negativos, una batalla especialmente espiritual de parte del enemigo que comenzó a meterme, y habían noches en donde yo no dormía.
Y de repente me despertaba e iba a la habitación de mi hija para ver si estaba respirando. La tocaba para ver si estaba calientita. Y cuando yo veía que respiraba, me entraba reposo, pero había una batalla en mi mente que el enemigo me decía: tu hija va a amanecer muerta, tu hija no va a despertar al siguiente día. Y así, mis hermanos, comenzamos a tener esa batalla, ese conflicto, y mi hija comenzó el tratamiento médico que le dejaron y comenzó a tener la medicina que le habían dejado de por vida. Pero de repente llegó el momento en donde a mi hija se le terminó el tratamiento y mi esposa me dice: fíjate que a la nena ya se le terminó el tratamiento, hay que volverle a comprarle el tratamiento. Yo le digo a mi esposa: ¿por qué no me habías dicho? Me hubieras dicho antes para podérselo comprar, para que no le haga falta. Pero mi esposa me interrumpe y me dice: y fíjate que la nena ya no quiere tomar medicina. Ella ya no quiere tomar medicamentos porque ella me dijo, me dice mi esposa, ella me dijo que ella se va a parar en fe y ella le va a creer a Dios que Dios la puede sanar. Ella se va a parar en fe. Pero antes de que eso sucediera, recuerdo de que un domingo en la mañana hubo una administración bien especial. Y recuerdo de que esa mañana, movido por el Espíritu Santo, yo me bajé del escenario y me fui donde se encontraba mi hija. Y yo le impuse manos. Comencé a orar. Comencé a hablarle a la enfermedad. Comencé, mis hermanos amados, hablarle a esa enfermedad y la llamé por su nombre y le dije: en el nombre de Jesús, asma, te vas del cuerpo de mi hija. Enfermedad llamada asma, desapareces del cuerpo de mi hija. Y recuerdo de que hubo una administración especial. Mi hija fue envuelta por la presencia del Señor. Yo esa mañana sentí algo maravilloso y precisamente a raíz de esa administración es que mi hija entonces le dice a mi esposa, diciéndole: mami, yo me voy a parar en fe porque yo sé que el Señor me sanó. Yo sé que el Señor hizo algo en mi vida. Yo sé que yo ya no tengo la enfermedad. Y mis hermanos amados, yo realmente estaba un poco como Tomás, yo estaba un poco incrédulo. Porque yo le digo a mi esposa: no puedo yo pecar de irresponsable al no comprarle el medicamento a mi hija. Yo no se lo quiero dejar de comprar porque yo no quiero que mi hija pase otra crisis de esa. Y mi esposa me dice: pero si se lo compras, vas a hacerla sentir mal a ella, porque entonces ella está creyendo, me decía, y ella se está parando en fe creyendo de que el Señor la sanó. Y mis hermanos amados, para la gloria del Señor, a partir de aquel tiempo hasta la fecha, mi hija ya no tuvo necesidad de ningún otro medicamento, no tuvo necesidad de ningún activador, no tuvo necesidad absolutamente de nada. De hecho, ha llevado a cabo diferentes actividades donde se ha agitado, ha llevado a cabo diferentes actividades en donde su ritmo cardíaco ha sido acelerado, y para la gloria de Dios nunca más volvió a tener ninguna crisis respiratoria. La enfermedad llamada asma desapareció de su cuerpo. Por eso es que en esta noche el Señor nos está dando esta palabra. El Señor nos está comunicando esta palabra porque Él es el Dios todopoderoso. Él es el Dios, mis hermanos amados, que sigue haciendo milagros. Es el Dios que no ha cambiado. Es el Dios que quiere glorificarse en ese asunto que usted está atravesando. Es el Dios que quiere glorificarse en esa situación que usted ha estado viviendo. ¿Será que habrá algo imposible para Dios, mi hermano amado? ¿Será que habrá algo difícil, como estamos leyendo aquí la palabra? Estamos leyendo acá en el capítulo 18 de Génesis y versículo 14. El Señor le dice a Abraham: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Yo le pregunto en esta noche, amado hermano, amada hermana que me escucha, ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo que Dios no pueda hacer?
¿Será que ese asunto que usted está atravesando será demasiado difícil y que Dios no pueda glorificarse? Yo estoy seguro de que no. Yo estoy seguro de que si usted, tal como se lo había declarado hace un momento, si tan solo usted se atreve en esta noche a activar su fe, si tan solo usted en esta noche se atreve a pararse en fe, si tan solo usted en esta noche se atreve a creerle al Dios de lo imposible, yo le aseguro de que usted va a ver la mano poderosa de Dios obrando en esa situación, obrando en ese problema, obrando en esa crisis, obrando en esa enfermedad, obrando, mis hermanos. El poder de Dios se va a manifestar, se va a glorificar en ese asunto que usted está teniendo para la gloria de su nombre. Yo no sé si usted que me escucha se atreve a creer en esta noche, si usted puede decir amén, o si usted puede levantar sus manos y le puede decir: Señor, yo creo que tú lo puedes hacer. Señor, yo creo que tú puedes hacer la obra. Señor, yo creo que tú puedes glorificar tu nombre en este asunto. Yo no sé si usted en este momento lo puede confesar. Yo no sé si usted en esta noche lo puede proclamar. Pero necesitamos nosotros atrevernos a creer al poder de Dios, mis hermanos amados. Yo desconozco qué usted puede estar atravesando en este momento, pero el Dios en el que usted ha confiado, Él sí sabe el proceso. Él sí sabe la situación que usted está viviendo. Él sí sabe la situación que usted está atravesando. Y yo le aseguro de que Él puede hacer la obra en su vida. Él puede hacer la obra en su cuerpo. Él puede hacer la obra y el milagro en su familia. Él puede intervenir, mi hermano amado, aun cuando el panorama se ve bastante difícil. Por eso en esta noche, yo desconozco cuál sea su situación. Yo desconozco cuál sea su problema, pero el Dios del que yo le estoy hablando en esta noche, Él sí conoce su situación. Él sí conoce lo que usted está viviendo. Él sí conoce lo que usted está atravesando. Y es a Él a quien le vamos a orar en esta noche. Es a Él a quien le vamos a clamar. Es a Él a quien en este momento le vamos a presentar ese asunto, esa situación. Por eso, si usted tiene una petición, si usted tiene una necesidad, este será el momento entonces en donde usted se pueda unir a nosotros en este tiempo y que podamos orar con fe, podamos orar con seguridad, podamos orar con confianza, podamos orar con convicción para que el Señor pueda moverse, para que nuestro Dios pueda glorificarse en ese asunto, y Él lo puede hacer para la gloria de su nombre. Por eso, una vez más, le cito este texto que el Señor le dijo a Abraham, diciéndole: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? No hay nada difícil, mi hermano amado que me escucha. No hay nada difícil. Tiempo me haría falta para poderle compartir testimonios, vivencias que nosotros hemos experimentado del poder de Dios. Pero en este momento yo quiero que podamos orar, que usted allí con fe, con seguridad, le pueda clamar al Señor por su necesidad, por su problema. Yo le aseguro de que usted va a comenzar a ver a Dios actuando a favor suyo. ¿Qué le parece si oramos en esta noche? Nuestro buen Dios, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque te hemos conocido como ese Dios milagroso. Te hemos conocido como ese Dios poderoso. Te hemos conocido como ese Dios que se mueve y que se glorifica en lo sobrenatural. Te hemos conocido, Señor amado, y te hemos experimentado en carne propia. Como tú sigues haciendo milagros, como tú sigues haciendo prodigios, como tú sigues abriendo caminos donde pareciera que todo está cerrado. Te hemos conocido obrando, Señor amado, a nuestro favor, aun cuando todo pareciera irresoluble, cuando todo pareciera como que no tuviese solución. Te hemos visto a ti glorificándote.
Y por esa razón en esta noche, juntamente con tu pueblo, juntamente con la iglesia, juntamente con los diferentes hermanos y familias que escuchan este mensaje, yo vengo a poner en tus manos cada una de esas necesidades, cada una de esas peticiones que tu pueblo tienen delante de ti. Hoy oramos por la familia de nuestro hermano Marcos Jocopa, allá, mis hermanos, mi Dios, allá en San Raimundo. Hoy enviamos tu palabra, Señor, a esta familia que está atravesando esta situación. Hoy enviamos tu palabra, Señor, a la vida, a la familia, en especial al padrecito de nuestro hermano Marcos, Señor, que se encuentra internado en el hospital. Hoy te pedimos que te muevas, hoy te pedimos que te glorifiques, hoy te pedimos que el soplo de Dios pueda fluir en ese hospital, en ese lugar, en esa camilla donde Él se encuentra, Señor. Que el soplo de Dios, el soplo de vida pueda visitar la vida de tu hijo en aquel lugar donde se encuentra. Glorifícate en esta familia, glorifícate, Señor amado, para la gloria de tu nombre. Oramos para que traigas paz y reposo a la familia de mi hermano Marcos, Señor amado, y dale la seguridad, dale la confianza de que tú vas a hacer la obra para la gloria de tu nombre. De la misma manera, Señor, yo vengo a poner en tus manos cada una de las diversas necesidades que cada familia, que cada uno de mis hermanos que escuchan esta palabra, cada uno de ellos allí en su lugar, cada uno de ellos ahí en su aposento, ahí en su casa, cada uno de ellos claman, cada uno de ellos interceden por ese asunto, por esa petición. Hoy oramos para que te muevas, hoy oramos para que fluyas, para que visites a tu pueblo y te puedas mover en lo sobrenatural, que tus hijos puedan experimentarte como ese Dios poderoso, como ese Dios milagroso, como ese Dios hacedor de maravillas, como ese Dios, mi hermano. Usted puede experimentar el poder de Dios ahí donde se encuentra. Hoy visita, Señor, a tu pueblo. Hoy visita a tus hijos ahí donde ellos se encuentran. Ahí, Señor amado, en cada hogar, en cada familia, fluye el poder de lo alto. Fluye el poder de lo alto en cada hogar, en cada familia, en cada recinto. Fluye el poder. Glorifícate, Señor, trayendo resolución a los problemas, trayendo respuesta a las peticiones, obrando en cada necesidad para la gloria tuya. Que donde hay enfermedad, fluya el poder de lo alto para salud. Que donde hay dolencias, tu palabra pueda fluir, el poder de Dios pueda fluir, sanando toda dolencia. Donde pueda haber escasez, Señor, donde puedan haber limitaciones económicas, tú puedas abrir las ventanas de los cielos, tú puedas abrir puertas de bendición para bendecir a aquellos que están atravesando crisis económica. Visita a tu pueblo, visita a tus hijos, muévete en cada necesidad, muévete, Señor amado, en cada situación. Así oramos en esta noche, así clamamos y con fe, Señor amado, con seguridad. Hoy nosotros accionamos nuestra fe, hoy nosotros caminamos en fe creyendo de que tú te mueves a nuestro favor. Creemos, Señor, que tú te mueves a favor de tu pueblo, para la gloria de tu nombre. Permítenos, Señor amado, poder escuchar testimonios vivientes de lo maravilloso que tú has comenzado a hacer en cada hogar, en cada familia. Para la gloria de tu nombre te lo pedimos. Para la gloria de tu nombre te lo suplicamos. Prospera tu palabra en el corazón de tu pueblo. Y que esta palabra inyecte fe. Que esta palabra inyecte confianza. Que esta palabra inyecte seguridad a tu pueblo que la ha escuchado. Y aquellos que la han de escuchar de la misma manera produzca el mismo efecto, Señor, para lo cual ha sido ministrada. Así oramos y con acción de gracias te agradecemos por lo que has hecho en esta noche. En Cristo Jesús, nuestro Señor, te damos muchas gracias. Amén, Señor.
y amén.